Hola mi querido amigo, mi querida amiga oyente, desde Azencam, Entre Ríos, quiero extenderte un fraternal saludo. Y quiero saludar de manera especial a mis amigos de Azencam. Gracias por permitirme compartir con vos un momento de tu vida en este miércoles y por tomarte un tiempo para reflexionar en la vida de Jesús durante los últimos días de su muerte y resurrección, temas que estamos estudiando durante esta semana. Te pregunto, ¿cómo estás llevando el año? ¿Viste que está pasando muy rápido? ¿Cuántos planes te propusiste para este año? Tal vez muchos de ellos no se pudieron concretar por causa de la pandemia del año pasado. Pero ahora la pregunta real es, ¿cuánto de lo propuesto estás pudiendo concretar realmente? Yo siempre me propongo bajar de peso y parece que va en aumento. Este año me propuse varias cosas y lamentablemente muchas de ellas no estoy pudiendo realizar. Muchas veces estos errores, estas fallas, nos llevan a un estado de frustración. Pero errar es humano, dice el dicho. Por eso hoy quiero meditar con ustedes en un hombre que falló. De eso se trata la vida. Intentamos, pero no siempre ganamos. Muchas veces nuestro empleo no es lo que esperábamos. Nuestra vida termina siendo algo completamente diferente a lo que imaginábamos. Lamentablemente, matrimonios iniciados con esperanza terminan en lágrimas. Nuestros hijos se vuelven una preocupación constante. Tenemos dificultades en educarlos. La situación de nuestros líderes en el país nos decepcionan. Las amistades son traicionadas. Las oraciones muchas veces parecen no recibir respuestas. Incluso las cosas que logramos alcanzar muchas veces nos decepcionan. La sensación de haber fallado nunca está lejos de la superficie. Hoy vamos a hablar de las fallas espirituales. ¿Cuántas veces le prometemos a Dios cosas que después no cumplimos? ¿Cuántas veces decidimos ser fieles a Él y luego caemos ante la primera tentación? Varios imaginan que la Biblia es un libro de personas perfectas, pero habla de personas reales, como vos y como yo. Hoy, algunos de los personajes bíblicos son recordados solo por sus éxitos. Pero antes del éxito, muchos de ellos pasaron por las fallas y los errores en sus vidas. Uno de estos es Pedro. Vamos a meditar hoy sobre la vida de lo que sucedió aquel jueves de Pascua. Jesús fue traicionado por Judas y fue arrestado cuando se encontraba en el jardín del Getsemaní. Hoy vamos a extraer varias lecciones de la vida de Pedro, de aquel error que cometió al traicionar a Jesús. Por eso quiero invitarte a buscar Lucas capítulo 22, versículos del 55 al 62. Dice así: y habiendo ellos encendido fuego en la mitad del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Los evangelios relatan que Pedro se encontraba en el patio del lugar donde Jesús se encontraba siendo procesado. También nos relata que se cumplió la promesa de Jesús dicha momentos antes del rechazo de Pedro hacia su Salvador. Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34, también nos relata que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Pero Pedro afirmaba que nunca haría eso. Lamentablemente se descuidó y lo negó de manera rotunda. ¿Cómo habrá quedado Pedro después de tal acto? ¿Cómo hizo para recuperarse? ¿Cómo podemos hacer nosotros también ante nuestras fallas espirituales, de los errores muchas veces que vamos cargando en la vida? Y en primer lugar, quiero decirte que tenemos que reconocer que nos podemos equivocar. Debemos intentar reconocer que podemos fallar.
Pedro negó a su maestro 3 veces. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, creía que era suficientemente fuerte como para no fallar. Sin embargo, su seguridad entró a flaquear cuando le pusieron presión, cuando lo acosaron para decir la verdad. En el momento que menos lo sospechaba, Pedro tropieza y falla. Pedro falló en decir la verdad, falló en cumplir su promesa, falló en su lealtad a Jesús. Stephen Peale relató algunos de los mayores fracasos de la historia moderna en su libro llamado El libro incompleto de las fallas. Allí, él destaca que Albert Einstein fue declarado un fracaso en matemática. Winston Churchill fue declarado como un fracaso en la escuela. El fracaso puede ser la puerta de atrás para el éxito. Thomas Edison inventó la lámpara eléctrica y la batería de almacenamiento. Él intentó más de 10.000 experimentos para producir la lámpara y la batería. Al final, él dijo: no fallé, conozco 10.000 maneras que no funcionan. Los fracasos solo son flechas que señalan la dirección correcta para aquellos que están dispuestos a aprender. Ustedes no pueden permanecer en el fracaso, deben salir de él y comenzar nuevamente. Si falló, debe levantarse y comenzar de nuevo. El fracaso no es el punto final, sino un punto de partida. Nadie es perfecto y todo el mundo falla. Enfrenten la derrota. Sepan que solo porque han fallado en algo no quiere decir que son un fracaso. Cada uno de nosotros en algún momento fallará al Señor. Muchas veces comenzamos bien y tenemos el deseo de ser discípulos fieles al Señor. Sin embargo, a lo largo del camino nos distraemos y permitimos que nuestras influencias correctas nos lleven por otro camino. Entonces, tomamos malas decisiones y como resultado experimentamos fallas. En segundo lugar, quiero destacar que aparte de levantarte al reconocer que todos erramos, aceptes el amor y el perdón de Jesús. En el versículo 61 tenemos una frase magistral. Dice: vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús se dio la vuelta y lo vio. Mientras Pedro hablaba cosas feas, tratando de demostrar que él no era un discípulo de Jesús, el Señor le dio una mirada intensa. Como muchos de nosotros sabemos, una mirada puede expresar toda una gama de emociones. ¿Será que la mirada de Jesús era de tristeza y decepción o era de compasión y comprensión? ¿Qué tipo de mirada le habrá dado Jesús a Pedro? Hay una autora llamada Elena de White que dice lo siguiente: en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver el rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Pedro. Él recordó las palabras del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Existen muchas ocasiones en las que Cristo podría volverse hacia nosotros con aquella mirada de reprobación o de tristeza, de compasión y de amor. Cuando dejamos de cumplir nuestras promesas o votos que hicimos, cuando nos falta la fe para ser verdaderos discípulos, cuando nos falta la obediencia y la sumisión. El amor y el perdón de Dios no dependen del éxito, porque Él te ama como sos, te ama con tus errores y tus fracasos, y Él siempre te va a dar otra oportunidad para que puedas crecer, para que puedas avanzar. No importa cómo usted haya fallado, no importa qué pecado haya cometido en su vida, el Salvador murió por usted. El amor y el perdón de Dios no dependen del éxito. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa qué pecado hayas cometido. Recordá que el Salvador murió por vos y que Él te sigue amando. En la historia del cristianismo vemos hombres y mujeres que fracasaron, que erraron, pero que encontraron el perdón y el amor de Dios para avanzar en la vida y crecer hacia la tierra prometida. Quiero dejarte un último mensaje. Necesitamos aprender de nuestros errores. El versículo 62 nos dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Incapaz de soportar por más tiempo la escena, se precipitó con corazón quebrantado fuera del patio. Seguro que corrió sin dirección, escondiéndose de la vergüenza de su error, decepcionado con él mismo. Cuando dice que lloró amargamente, significa que lloró con gran remordimiento.
El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si fallamos al Señor, Satanás muchas veces nos va a decir que no existe solución, que nuestro futuro está destruido, que no hay esperanza, pero ese no es el mensaje de Dios para vos ni para mí. Nunca debemos usar el fracaso como una excusa para no intentar nuevamente, para no avanzar en la vida. Proverbios capítulo 24, versículo 16 nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Alguno me podrá decir, bueno, pero yo no soy tan bueno, no soy tan buena. He cometido pecados y errores en la vida que no sé si el Señor me va a perdonar, así que ese versículo no se aplica para mí. Pero quiero decirte que hay esperanza, porque nadie es justo. Nadie, ni siquiera la persona más buena es justa. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay ni uno. Entonces, ¿por qué allí dice que cae 7 veces el justo y vuelve a levantarse? Porque la justicia viene de Dios. La justicia viene de Cristo. No viene de nuestras obras, no viene de nuestros actos. Y solo la justicia de Cristo es la única que puede ayudar a levantarnos. Todos caemos en algún momento. Y todos debemos comprender que necesitamos levantarnos. El problema no es caerse, el problema es no levantarnos. Por eso Oliver Goldsmith dijo lo siguiente: nuestra mayor gloria no es nunca caer, sino levantarnos cada vez que caemos. Tal vez nunca logres recuperar la pérdida, deshacer el daño, revertir las consecuencias, pero podés comenzar de nuevo, más sabio, más sabia, más sensible, renovada por el Espíritu Santo y más determinado para hacer lo correcto. Pedro lo arruinó todo y lo sabía, pero ¿acaso pasó el resto de su vida escondido y culpándose por este error? No, podemos verlo 2 meses después predicando uno de los mayores sermones del cristianismo. Más de 3.000 personas se convirtieron por su predicación. La mejor parte es que la historia de Pedro no termina con el versículo 62, llorando y escondiéndose. Pedro no tuvo que vivir el resto de su vida con la pesada carga del arrepentimiento y la tristeza. En lugar de eso, Jesús lo restableció y le pidió que se convirtiera en un líder de la iglesia. Nunca dejes que nadie te diga que sos un fracasado o un perdedor, una fracasada o una perdedora, que nadie te diga eso. El fracaso es un evento, no una persona. Es algo que vos y yo hacemos, pero eso no quiere decir que nosotros somos eso. Su actitud durante una falla determina su altitud después de ella. Vos podés estar enfrentando algún tipo de fracaso en la vida, en la finanza, en la escuela, en el colegio, en la relación con algún familiar, en la educación con los hijos, en el intento de superar viejos hábitos. Cualquiera sea el tipo de fracaso, no importa cuán crítica sea la situación, Jesús es capaz de transformar estas derrotas en victoria. Él es capaz de restaurar nuevamente tu familia, tu vida, tus estudios. Como Pedro, la victoria puede ser tuya. Aprovecha tu fracaso, no lo desperdicies, aprende de él todo lo que vos puedas. Toda esa experiencia amarga algo tiene que enseñarte. Recordá que tenemos un Salvador amoroso. Si usted sufre y se culpa por los errores del pasado, está exigiéndose aún más de lo que Dios le exige. Él no recuerda las fallas. Por eso es que te invito a que puedas entregarle hoy tu vida, así como está. Tal vez está hecha a pedazos, pero el Señor se va a encargar de restaurar en Cristo tu vida cuando nosotros le entregamos todo a Él. Quiero invitarte a orar allí donde estás. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la vida, gracias por las bendiciones que nos das en Cristo. Y ahora quiero rogarte una bendición muy especial por mi amigo, amiga que está escuchando este mensaje, que pueda entregarte su vida como está, Señor, para que tú puedas restaurar, para que pueda darle grandes victorias a su vida. Señor, tú conoces la situación, conoces por lo que está pasando. Yo desconozco, pero lo único que sé es que en Cristo puede alcanzar grandes victorias. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarte a profundizar en el amor de Dios a través de una guía de temas para el estudio de la palabra de Dios. Se llama La Fe de Jesús. Si estás interesado, estás interesada, pedilo a quien te mandó el audio. Esta guía te va a ayudar a comprender mejor lo que Dios quiere para tu vida. Deseo que tengas una jornada bendecida y que puedas levantarte y ser restaurado, restaurada en Cristo. Que Dios te bendiga.